Paz de Cristo, hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es la familia en la presencia de Dios. Y para ello me voy a permitir leer aquí un versículo de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. En su versículo 11, dice aquí el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La familia en la presencia de Dios. Cuando miramos la historia de Obed-Edom, cómo Dios lo bendijo, se da después del fracaso de David querer transportar el arca, y en medio de ese transportar el arca hubo muerte, y eso causó tristeza, porque a veces se planean cosas con la mejor intención, y eso que se ha planeado sale mal, pero cualquiera se frustra porque salió mal lo que se planeó. Pero David entonces tomó la decisión de mandar el arca allá a casa de Obed-Edom, porque no le salieron bien las cosas como tenían que salirle, ¿ya? Porque tal vez lo hizo con la buena intención, pero no buscó la manera como lo dejó establecido el Señor, cómo era que tenía que transportarse, o si lo conocía por un momento no lo tuvo en cuenta, y ahí vino el problema. Entonces, aquí toca es darse cuenta cómo es que Dios dejó establecido cosas para reconocer errores que nos pueden traer dificultades. Porque a veces en nuestro caminar diario no se hace lo correcto como tiene que ser. El problema en la familia es cuando la familia no busca a Dios, quiere que las cosas le salgan lo mejor posible, pero lo planea y a veces hasta hace un lado a Dios. Y ese es el problema cuando la familia no busca a Dios. Cosa que no se puede descuidar, mi hermano. No se puede descuidar la búsqueda de Dios. La familia tiene que buscar a Dios continuamente. Si usted observa la palabra del Señor, esa era la orden que Dios le había dado al pueblo. Era la orden que estaba ahí. El fuego, en Levíticos 6:13, dice que la lámpara, el fuego tenía que arder continuamente. No de vez en cuando, no cuando nos acordemos, sino continuamente. Mucho más en el trabajo, como es la bendición tan grande de trabajar en la familia. La familia completa debe saber que tiene que buscar a Dios. Es que a veces llegan crisis a la vida por el descuido. Porque las buenas cosas dentro del seno de la familia se dejan de practicar, esas buenas cosas se dejan de practicar. Cuando se descuida lo espiritual en la familia, las cosas no empiezan a salir como tienen que salir. ¿Ya? Por eso es necesario tener en cuenta esto, que no se puede descuidar, porque ante el descuido pueden meterse cosas extrañas dentro de la familia. Y usted y yo conocemos la parábola del trigo y la cizaña. Usted la ha leído tal vez infinidad de veces, el trigo y la cizaña. O sea que se le metió algo extraño al cultivo, algo que no era de allí. Pero eso se dio como consecuencia de ¿qué? Del dormir. Porque dice que mientras dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Ya? ¿Acaso la pregunta, no sembraste buena semilla en el campo?
Eso es lo que dijo. ¿Por qué ahora hay otra cosa allí? Entonces dice la palabra del Señor: mientras dormían los encargados de cuidar ese predio, vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Eso dice allí la palabra del Señor: sembró cizaña. Porque a veces es el descuido, ¿entiende? Es el descuido. Y ahí tenemos que ver que no es solo sembrar. Hay que sembrar, pero vigilar. ¿Ya? Porque puede ser que el terreno donde están sembrando es buen terreno. Ese hogar, esa familia, es una familia con la bendición de Dios. Hijos que están allí, que Dios ha puesto en ese hogar. Pero el problema es el descuido, que a veces llega adormecimiento, como decimos. El padre se descuida, ya, el padre al descuidarse, entonces ya el enemigo aprovecha y hace lo que él tiene planeado hacer. Y no podemos olvidar que aunque el padre de familia duerme, el enemigo no duerme, él está allí presto, siempre está allí, él está allí presto. Recordemos que él vino a destruir. Eso es lo que él vino. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso lo sabemos. Ese es el propósito, destruir. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que estar en guardia, ahí prestos. Gloria al Señor. Entonces, ese es el problema cuando nos descuidamos, que se meten otras cosas dentro del hogar. Entonces, eso no lo podemos descuidar, tenemos que estar allí prestos siempre. ¿Ya? Ese adormecimiento hay que despertar, porque en ese adormecimiento espiritual, entonces se pierde la sensibilidad de la búsqueda de Dios, se pierde la sensibilidad, y por eso es que a veces ya la familia no quiere ir al culto. Por eso es que a veces ya el muchacho no quiere saber nada de Dios. No quiere saber, se pierde el deseo de buscar a Dios, se pierde la perseverancia, se descuida la consagración. Y al descuidarse todo esto, de buscar a Dios, lo uno va llevando a lo otro. Eso es. Brota la hierba, brotó la cizaña, dio frutos, ya. Pero apareció también la cizaña ahí, como le digo, ¿ya? ¿Por qué? Nadie la detectó que fue sembrada. ¿Sabe por qué? Porque hay adormecimiento. Cuando hay búsqueda de Dios, cuando la familia se preocupa por la presencia de Dios, aprende a discernir con tiempo qué sabe que está bien, qué sabe que está mal. Aprende a discernir con tiempo para asimismo atacar. Pero eso es el resultado de la búsqueda de Dios, de estar despiertos en lo espiritual. No podemos dormir, ya, no podemos dormir. Ahora, hay que pedir a Dios discernimiento, gloria al nombre del Señor. Entonces, porque cuando el padre de familia está adormecido, está anestesiado, y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo llamamos buenos, ¿qué problema ese? ¿Qué problema? ¿Ya? Entonces, eso está facilitando para que el enemigo siga trabajando en la familia, siga haciendo su trabajo en la familia. Entonces, ese adormecimiento no aprovecha para nada, ¿ya? Para nada aprovecha. Entonces, a veces, aún dentro de la misma casa, suceden cosas, y ya los hijos hacen cosas, y los padres no le recriminan, sino que le dejan, y tal vez hasta le festejan. ¿Cuántas veces, frente a su cara, el enemigo blasfema contra Dios? Ante la situación que está pasando en el hogar, ante el programa y las cosas que están pasando en el hogar. Pero, mire, hay que, padres de familias, convertirse al Señor. Hay que convertirnos. Desde pequeño, tal vez se ha venido llevando el muchacho al culto, se ha venido llevando a la iglesia y en fin. Tal vez eso, bueno, está bien y eso hay que seguirlo haciendo. Pero no se han visto los frutos que se tienen que ver.
porque lo has llevado al culto, está bien. Lo has forzado para que ore y ayune, bueno. Los obligamos a leer la Biblia, bueno, hay que enseñarles eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque cuando crecen, tal vez no dan buen testimonio, porque tal vez ven que el papá y la mamá no dan el mejor testimonio. En la boca de ellos mantiene el mal ejemplo. Es el que habla del pastor, es el que habla de fulano, es el que habla de aquel, es el que ahí está. Pero sabe que ellos se dan cuenta que su papá y su mamá no se han convertido todavía. Tienen un problema todavía. Y ese es el detalle, mi hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. La familia debe estar en la presencia del Señor. Y tal vez eso no se ha tenido en cuenta. Tiende más bien a olvidarse de Dios. Pero cuando el padre cambia su actitud, cuando el padre cambia su forma de actuar, de vestir, de presentarse, de hablar, y vive en santidad, ese vivir en santidad en todo tiempo, entonces ya sus hijos van a ver también su estilo de vida, y al ver que la santidad es su estilo de vida, de allí salen buenos frutos, de allí salen hijos que pueden decir: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, porque miren cómo andan, cómo se presentan. Porque ellos van a reconocer la obra de Dios en su vida, van a reconocer la obra de Dios en la vida de su papá y de su mamá. Entonces, cuando vean que sus padres son los mismos en la iglesia, los mismos en la casa, los mismos en la calle, van a ver que son ejemplares. Eso, hermanos, tenemos que mirar esa parte. Esos que hablan del amor, esos que están allí, entonces, esos que están dispuestos a hacer lo que sea para agradar a su Dios, para buscar a su Dios, esos que están dispuestos a hacer siempre ahí en su casa que reine la paz, la armonía, que reine el Señor. Eso es una bendición. Necesitamos familias así, familias en la presencia de Dios, familias que cuando miren, vean un ejemplo allí en todos, ahí donde reina la armonía, ahí donde está el respaldo de Dios, hombres y mujeres que dan frutos, gloria al Señor. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Así que, hermanos, necesitamos en el día de hoy hogares en la presencia de Dios, familias que busquen a Dios, que el papá busque al Señor, que la mamá busque al Señor, en vez de estar ocupado en cosas que no son buenas y que se pierde el tiempo, perdiendo el tiempo en otras cosas. Que el papá y la mamá busquen a Dios y que los hijos también vean el ejemplo y busquen a Dios, que aprendan a amar a su Dios por encima de lo que se sea. Entonces todo eso me va a dar buenos resultados. Todo eso me va a dar resultados. Entonces hay que rogarle a Dios por su presencia. La familia debe rogarle a Dios por su presencia. Trabajar por esto es urgente, llamar a gritos, rogarle al Señor. Como lo hizo Moisés: Señor, si tu presencia no de ir conmigo, no me saque de aquí. Necesitamos su presencia. Señor, necesito tu presencia en mi vida. Señor, tu presencia, no me falte. Ya, no me falte tu presencia. Ahí entonces, mi hermano, dejamos en el nombre de Jesús para que usted y yo miremos y todos reconozcamos que la familia necesita estar en la presencia del Señor. Dios le bendiga a todos el día de hoy.